pongan ahí para que nosotros podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a invitarles de una manera muy atenta, si usted es tan amable de guardar esa disciplina de usted tener una reverencia a la palabra de Dios. Ciertamente hay algunas cosas que usted tal vez pueda hacer aún escuchando la palabra de Dios y hacer otras cosas, pero muchas veces si nos ponen la mejor atención, en ocasiones no captamos todo lo que trae en sí la palabra a beneficio de nosotros. Esto es algo maravilloso cuando usted se dedica a tratar de usted recibir, ser receptivo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a invitarle. Salmo 100 dice así, para los que no lo tienen una vez más, por favor les invitamos que abran su Biblia. Los que lo tienen, pues gracias a Dios ya están listos, así es que vamos a darle la honra y la gloria a Dios porque Él la merece, no porque nosotros seamos buenos, sino porque realmente nuestro Dios ha sido un Dios de misericordia, ha sido un Dios de compasión, y a través de todo lo que ha hecho a favor de nosotros, nos permite nosotros conocerle mejor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que este salmo, usted, si pone atención, está de alguna manera incitándonos a que hagamos algo para Dios. Amén. Cantarle a Dios es una bendición. Alabar a Dios es algo que definitivo nos permite entrar en esa dimensión donde Él habita. Amén. Vamos a leer este salmo. Dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí no es excepción de Dios de ninguna persona, a todos nos invita. Amén. Habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Si usted le sirve a Dios, sírvale alegremente. Amén. Quite su cara de vinagre y ponga la cara que corresponde, alegre, contento. Dele la honra y la gloria a Dios. Amén. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si usted se considera oveja de su prado, déjele, voy a decir que definitivo, está invitado a cantarle a Dios, cantar a Dios, a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Usted es un habitante de la tierra. Amén. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Así es que vamos a entrar con acción de gracias, dándole gracias por este día, y después vamos a alabar al Señor. Amén. Y les invitamos, oremos todos unánimes juntos y le damos gracias a Dios porque a través de las oraciones hemos mirado que Dios ha prolongado definitivo la vida de algunos, y definitivo también ha hecho unas cosas maravillosas en la necesidad de otros. Amén. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar con esa acción de gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Imagínese solamente si usted va ascendiendo hacia la presencia de Dios de una manera como Dios nos indica aquí en la palabra de Dios. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, dice, con alabanza. Amén. Dice: alabarle, bendecir su nombre, entrar, amén, por sus puertas con acción de gracias. Dámosle gracias a Dios. Señor, gracias primeramente por este día. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Señor, has extendido un día más tu misericordia a favor de nosotros, Señor Jesús, porque tú, poderoso Dios, nos has permitido llegar hasta esta hora, Señor, donde tú, Señor Jesús, Padre amoroso, vas a recibir la honra y la gloria de aquellos que te aman, de aquellos que saben, Señor Jesús, dónde puedes tú bendecirnos, Señor Jesús. Oh Padre amoroso, pedimos de tu presencia. Unge, Señor, las mentes y corazones de cada uno de tus siervos. Gracias por la obra que ya hiciste, Señor Jesús. Padre amoroso, gracias porque tú, Padre amoroso, nos has permitido mirar
que has extendido, Señor, tu misericordia a favor de las necesidades que se han clamado, Señor Jesús. Suplicando, Señor, de tu presencia en todo tiempo, pidiéndote, Señor, que tú seas, Padre amoroso, el que provea, Señor, Padre bendito, esas bendiciones que son una necesidad para nuestras vidas. Tu presencia, Señor, Padre amoroso, que sea la que nos llene, Señor, este día, Padre amoroso, y que tú, Padre amoroso, nos permitas alabarte y glorificarte, Señor Jesús. Permítenos alabarte, Señor, juntos. Permítenos bendecir tu nombre, Señor, glorificando, Señor, y dando la honra que mereces. Gracias. Así lo dice tu palabra, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad nos ha sido de generación en generación. Pedimos, Señor, por los necesitados. Pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que están en clamor, en dolor, Señor, en enfermedad. Que tú seas, Padre amado, quien reprendas, Señor, y hagas libres a tus siervos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, maravilloso Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre amado. Les vamos a invitar que nos unamos a alabar juntos a nuestro Dios. Amén. Eres digno, mi Dios es digno de la alabanza y honor, de gloria y honor. ¿Cuántos consideran que Él es digno? Eres digno, mi Dios es digno, eres mi Rey, Él es mi Dios. Te alabo, Señor, te exalto, oh Dios, Por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. dígale, te alabo, Señor. Te alabo, Señor, te exalto, oh Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Una vez más, dígalo con nosotros, tú eres digno. Eres digno, mi Dios es digno de la alabanza y honor, de gloria y honor. Tú eres digno, mi Dios es digno, Él es mi Rey, Él es mi Dios. Te alabo, Señor, te exalto, oh Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Vamos a decírselo. Te alabo, Señor, te exalto, oh Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Dígalo con nosotros. Te alabo, Señor, te exalto, oh Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor.
abrir. No sé si usted esté dispuesto a abrir su corazón, pero Él quiere abrir ese corazón, poner una bendición en su vida. Amén. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Porque fuiste inmolado con tu sangre, me has salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, dígalo con nosotros. Si Él es digno, dígalo con nosotros. Él es digno de abrir los sellos, Señor. Él es digno de abrir su corazón. Tú eres digno Dígaselo. de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste Inmolado con tu poder, me has levantado. Porque fuiste inmolado con tu sangre, me has salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, aleluya. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a su Señor? Aleluya. Gracias, poderoso Jesús. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí.
Gracias a Dios. Dios es muy bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso con su pueblo. Aunque se está pasando por situaciones críticas en diferentes lugares, les quiero decir que de todas maneras Dios tiene pendiente de su pueblo. Dios tiene pendiente de nosotros. Nunca nos ha dejado ni nos dejará. Él prometió estar con nosotros todos los días. Dice la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Este día quisiera hablarles de un tema que nos concierne a todo. Como siempre, la palabra de Dios nos concierne a todos sin excepción de personas. Ciertamente es una enseñanza donde de alguna manera los voy a invitar a que usted se traslade a un tiempo donde definitivo podemos mirar que aunque fue un tiempo, se puede decir que ya pasó hace muchos años, todavía en este tiempo sigue ese tipo de impulsos, ese tipo de hábitos siguen impactando a seres humanos, ese tipo de costumbres, ese tipo de actividades nos siguen a nosotros de alguna manera todavía impactando. Pero este día vamos a leer este capítulo 2. Ciertamente está largo el asunto, pero les quiero decir que hay una gran enseñanza en toda la palabra de Dios, pero en este caso vamos a hablar de un ministerio, cómo fue desarrollando el propósito de Dios en un hombre, que él tenía un propósito para que hiciera cosas de alto impacto para todo el mundo. Incluso en este tiempo todavía hay un impacto de todo eso que pasó, y el solo ver cómo Dios fue haciendo las cosas que me permitió mirar a través de la palabra, me puedo dar cuenta que cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo tenemos un proceso donde definitivo se va llegando el tiempo donde usted va a tener que ser impactado por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y después de esto vamos a ir leyendo. Si leemos primero, después vamos a perder tiempo. Vamos a ir leyendo conforme vaya a ir desarrollándose todo este asunto, para dar una introducción y después entramos a este punto. Amén. En el nombre de Jesús oremos todos juntos. Les invito que estén atentos. Yo creo que usted y yo vamos a ser de alguna manera invitados a que pongamos atención, que Dios quiere impactar nuestro ser. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor Jesús, estamos delante de ti, dándote la honra, Señor, y la gloria, porque tú la mereces, poderoso Dios. Padre amado, y suplicando, Señor, de tu presencia en todo tiempo, pidiéndote, Señor, que tú nos des, Padre amoroso, el entendimiento, nos permitas, poderoso Dios, pasearnos por esta palabra y, Padre amado, aprender, Señor, de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor Jesús. Que bendigas cada uno de tus siervos que van a estar atrás de esa pantalla, Señor Jesús. Que tú, Señor Jesús, seas, Padre amoroso, el que impacte sus vidas, Padre bendito, con tu presencia. Y Padre bendito, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y bendice a cada uno de tus siervos que está en este tiempo, en esta hora, a través de estos medios con nosotros, Señor Jesús. Unge, Señor, su mente y corazón, y permítenos, Señor, aprender juntos de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús pedimos de tu dirección, Padre amado. Amén. Gracias. Bendice a aquellos que se van a ir conectando, los que van a escuchar aún este mensaje después a través del tiempo en una grabación. Que tú seas quien operes para bien, Señor, de su vida, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, poderoso Dios. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Empezamos con el versículo número 1 del capítulo 2 del libro de Éxodo, y podemos mirar aquí, dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Si usted nota, estamos hablando de la tribu de Leví, y es precisamente parte de un propósito de Dios que fue tomado
evento para que usted y yo también miremos que se trata de un ministerio. En sí va a decir, bueno, pero nosotros no somos de la tribu de Leví. Pero él le voy a decir que usted ha sido invitado a un evento glorioso de usted ser lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, ahí como dice en el libro de Pedro. Usted es invitado, yo soy invitado a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este caso, estamos viendo que el proceso que Dios tomó fue un proceso donde podemos mirar que realmente los sucesos que pasaron aquí fueron de alto impacto. Los hábitos que había aún en los hebreos podemos mirar que fueron impactados por los sucesos que pasaron en ese tiempo. Esos sucesos fueron de alguna manera algo que tuvieron que vivir una adaptación los seres que vivieron en ese tiempo, pero vemos que el propósito de Dios no paró. Así es que aunque los hábitos de alguna manera fueron impactados, fue para que de alguna manera fuera tomando la dirección correcta el plan divino de Dios en la vida de los hebreos y en la vida también de Moisés en este caso. Y de igual manera en nuestra vida, en su vida de usted particularmente, pasan cosas que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿No se cree que fue muy agradable mirar? Si usted mira el verso 2, dice la que no leí todo el versículo 1, sí lo leí, dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí hasta este punto, alguien que nunca ha leído la Biblia no se va a dar cuenta por qué lo tenía escondido, pero el suceso que estaba viendo en esa etapa, el pueblo de Dios, era un suceso de pendiente, de dolor, un suceso donde sus hijos estaban siendo arrebatados y decapitados y estaban siendo impactados los padres, todo el pueblo en general, por esta orden que se había dado del rey egipcio. Entonces podemos mirar que traía un propósito este movimiento ciertamente, pero de alguna manera el sufrimiento, el impacto cambió hábitos en los hebreos. Cambió también, le voy a decir, la forma de vida en ellos también. Amén. Entonces podemos mirar que todo esto trae un proceso. Y ahí vamos a parar tantito, voy a dar una instrucción. Y le voy a decir que las circunstancias de la vida nos impactan a todos. Usted, yo somos impactados. Aquí han pasado cosas que usted y yo sufrimos un impacto. Ese impacto todavía en muchos está de alguna manera muy fuerte, de tal manera que no se han alcanzado incluso a recuperar en su totalidad. Hay algunos que todavía están sufriendo consecuencias de varias índoles, no tan solo de enfermedad, sino preocupaciones y otras situaciones que están en su manera de vida, en su manera de vivir. Y lo que les quiero decir con todo esto es que tenemos que nosotros, los hábitos que teníamos, modificarlos y nosotros adaptarnos al curso de la vida que estamos de alguna manera viviendo. Pero qué hermoso los hijos de Dios que definitivo no cambien los hábitos de alabar y glorificar a Dios, que no cambien los hábitos de servir con fidelidad a Dios. Eso es lo más esencial, porque muchas veces hacemos cambios donde no debemos hacer cambios y los cambios que debemos hacer muchas veces no los hacemos. Ese es un problema que tenemos los humanos, ¿saben? Y hoy vamos a hablar de un tema que usted y yo de alguna manera, en el cual todos somos invitados. Y si usted no se considera invitado, lo va a vivir. Amén. Y todos de alguna manera pasamos por estas circunstancias y la vida de alguna manera nos lleva a vivir situaciones críticas. Amén. Y el tema así se va a llamar el impacto en los hábitos personales. Estos hábitos personales van a ser conmovidos en muchos ya fueron conmovidos, pero se trata de que usted mire que Dios tiene un plan en el movimiento de los hábitos que nosotros tenemos por costumbre. Porque en sí, eso es lo que es. Hábitos vienen a ser costumbres, incluso vienen a ser en parte
ya parte de nuestra vida tradicional. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Si usted le sirve a Dios por tradición, no va a funcionar ni va a alcanzar el propósito de lo que Dios tiene en su propósito para su vida. Pero si usted le sirve a Dios, no ligado a los sucesos que pasan en el tiempo en su vida, sino buscando la manera de cómo agradarle en todo tiempo y en toda situación a Dios, entonces vamos caminando por un buen proceso y vamos a alcanzar porque Dios así lo promete. Dice que el que pide, recibe. Amén. El que clama, se le oye. Y le voy a decir que el que lucha, dice, es merecedor de la victoria. Amén. Así es que usted y yo tenemos eso al alcance de nosotros. Amén. Y en este punto, por ejemplo, les voy a decir, si hablamos en el caso de Moisés, esto que pasó en el tiempo del nacimiento de Moisés, podemos ver que la palabra de Dios dice que de alguna manera los sucesos esos fueron de un impacto muy fuerte para todos los padres de familia. De tal manera que esto no implicaba a desanimarse, a seguir creyendo y alabando y glorificando al Dios creador de su vida, sino que esto implicaba a nosotros hacer un compromiso más fuerte con el creador de nuestra vida. Estaba a punto de suceder algo que esperaban por 400 años. Y era la liberación de un cautiverio, porque a esa etapa ya estaban viviendo una vida de esclavos. Y podemos mirar que en esos sucesos el pueblo de Dios estaba por cambiar el ritmo de su vida, por cambiar la dirección de su vida, por cambiar la dirección de sus actividades y de sus hábitos también. Entonces todo esto podemos mirar que Dios lo propició con propósito. Muchas cosas nos duelen, pero es necesario que nosotros comprendamos que Dios quiere que nosotros miremos que algo mejor viene enfrente de nosotros. Había una promesa fiel en ese tiempo y era una promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero para eso tenía que pasar un suceso donde empezó con dolores. Amén. Nosotros también estamos a punto. Yo no sé cuándo, pero estamos viendo los sucesos. El principio de dolores que les digo ya está a la puerta. Ya lo estamos mirando por donde quiera se escuchan situaciones caóticas, situaciones críticas, donde multitudes están sufriendo consecuencias, pero es tiempo que usted y yo, que estamos todavía bien, estemos nosotros buscando cómo agradar mejor a nuestro Dios. Si hay hábitos que hay que cambiar, que Dios los impacte y que Dios sea el que nos permita a nosotros mejorar nuestra manera de servirle a nuestro Creador. Esta parte fue muy esencial. No fue nada agradable para estos padres mirar que su hijo lo iban a poner, se puede decir, en manos de quién, se puede decir, si ellos conocían que había un Dios poderoso, de seguro lo encomendaron desde que lo pusieron en esa canasta. En manos del Dios Todopoderoso, en manos del Dios Altísimo. Lo pusieron en el río. Tal vez un papá, déjale voy a decir, a esa edad, no se atreviera a decir, bueno, voy a poner a mi hijo en una canasta, ¿qué tal si se mueve el niño y se voltea? Se va a ahogar. Somos muy precavidos nosotros y tenemos hábitos buenos, no ponemos a nuestra familia en peligro. Y eso es lo que pensamos nosotros, no ponemos a nuestra familia en peligro. Déjale voy a decir, sí ponemos a nuestra familia en peligro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo ponemos en un río, en una canasta, pero lo ponemos en el mundo para que le enseñe el mundo cosas que lo va a alejar del propósito de Dios. Y no nos da pendiente que se puedan perder nuestros hijos, pero sí estamos nosotros muchas veces admitiendo y aceptando y nosotros adoptando hábitos que no corresponden al orden de Dios. Gloria a Cristo Jesús. No va a ser muy agradable todo esto para algunos, pero es necesario que usted se dé cuenta
que es bueno que usted cambie sus hábitos. Y le voy a decir, dice la escritura en el verso 2, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, dice, lo tuvo escondido por 3 meses. Después de 3 meses ya no lo pudo tener. Y le voy a decir, la vida de este niño también fue impactada. Fue impactada, y los hábitos que él vivía con su mamá fueron cortados. De pronto se miró en un río flotando a la deriva, sin dirección. Pero Dios tenía una dirección para ese niño. Cambió sus hábitos por un momento, pero tenía una dirección, la cual podemos mirar que fue algo que Dios propició con propósito. Que les quiero decir que realmente nuestro Dios tiene un propósito en cada situación de su vida. Muchas veces nosotros estamos de alguna manera renegando y descontentos por la situación que estamos viviendo. Algunos por la necesidad, otros por preocupación, otros por enfermedad, otros porque no estamos cómodos, pero siempre hay una desconformidad. Cuando deberíamos decir, Señor, es tiempo de cambiar mis hábitos. Ahora es tiempo tal vez de clamar más a ti. Ahora es tiempo tal vez de empaparme más de la palabra de Dios, de aprender más de ti, de aprender a confiar en ti. Este niño no tan solo fue impactado en sus hábitos que tenía. ¿Sabe qué su hábito era? Tenía hambre, solamente lloraba, y su mamá a la carrera tenía que ir a atenderlo. ¿Sabe que los niños, ellos crían hábitos también? ¿Sabían eso? Los padres de familia se dan cuenta. Si usted se da cuenta, el niño cría un hábito que, ¿sabe que en cuanto él se siente con necesidad, nomás llora, y eso es un hábito que él sabe que va a recibir atención? Pero muchas veces el niño es muy inteligente, que empieza a jugar de alguna manera con los sentimientos aún de sus padres. Y eso es cuando son niños. Ahora ya cuando son un poquito más grandes, tome en cuenta que esto también ha pasado en niños ya un poquito grandecitos y otros que ya son jóvenes incluso. Todo esto pasa. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que Dios habla y trata con los seres humanos, directa e indirectamente, pero Él trata y quiere tratar con nosotros. Y siempre ha tratado a través de los sucesos que pasan en la vida. Siempre ha tratado. Este punto que pasó aquí no es nada agradable para lo que se estaba viviendo en esa etapa. La preocupación. Miren, ¿sabe de dónde venía el orden de que todos los niños hebreos murieran? Venía de el rey de Egipto. ¿Sabe en qué manos cayó el niño que iba en esa canasta? En la hija del rey de Egipto. ¿Sabe? No se crea que se comió el cuento, que me lo encontré en el río y sí, de seguro alguna egipcia lo aventó al río, ¿verdad? El rey de Egipto se dio cuenta. Pero ¿sabe qué? Lo que usted puede mirar, y si lo alcanza a analizar, se va a dar cuenta que Dios tenía un propósito para ese niño, aunque cayó en manos de aquel que había dado esa orden de aniquilar a todos los niños. Dios tenía un propósito para ese niño. Lo mandó a la mera casa del rey. Gloria a Cristo Jesús. En otras palabras, muchas veces nosotros vamos a ser enviados al problema directamente. Pero si Dios es con nosotros, que dice la palabra de Dios, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Gloria a Cristo Jesús. Pero ¿cuántos le creemos a Dios de verdad? Pero ¿cuántos podemos confiar en Dios de verdad? Hay algunas cosas tal vez que no las hacemos, pero de todas maneras sabemos nosotros que confiamos en Dios plenamente. Amén. A través de los sucesos Dios nos habla, hermanos. Y Dios es el que despierta en cada uno de nosotros nuestra misma conciencia. Pero ¿cuántos aceptan y cuántos queremos que sea despertada esa conciencia? En otras palabras, algo está pasando. Es tiempo de nosotros ponernos en manos de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros, el refugiarnos en un lugar, estamos en un lugar seguro. No,
El refugio, dice la palabra de Dios, Él es nuestro alto refugio. Así dice el Salmo 90, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio, Señor. Pero nosotros muchas veces pensamos que el refugio de nuestro hogar es el mejor refugio para que no nos pase nada ni les pase nada a nuestros hijos. No, el mejor refugio es Cristo Jesús, es nuestro Dios, el creador de su vida. Él es nuestro mejor refugio. Este es el punto de partida para poder nosotros entender el gran testimonio y propósito de Dios que se va a crear en nosotros. Porque a través de este suceso empezó a crear un testimonio Moisés. Amén. Y usted y yo, hermanos, podemos mirar que ese testimonio está a través de estas páginas en la palabra de Dios, donde usted puede mirar cada movimiento que iba pasando. Podemos mirar que Dios fue el que permitió que Moisés incluso fuera impactado por esas cosas. Y esos hábitos, déjenle voy a decir, los cambió. De una manera que, miren, les quiero decir, Moisés fue regresado a su casa para que lo cuidara su propia mamá. Fue instruido por su mamá a creer en el Dios hebreo. Después fue regresado a Egipto y déjele voy a decir que otra vez fue impactado. Sus sentimientos, sus emociones fueron impactadas otra vez. Pero no se le olvidó lo que aprendió con su mamá. Hoy en día por eso es que muchos no quieren venir a los pies de Cristo, porque lo que aprendieron con sus padres se les hace muy importantes. ¿Y a cuántos hemos escuchado? Yo fui uno de ellos. Lo que mi padre me enseñó, lo que mis padres me enseñaron, así voy a morir. Y muchos así tenemos ese tipo de conceptos y hábitos. La religión de nuestros padres. No, Señor, yo le voy a decir que la religión a nadie salva. Hay un Salvador y solo un mediador entre Dios y los hombres. Y Él es Jesucristo, hombre. Gloria a Cristo Jesús. Espero que usted se esté gozando como yo lo estoy haciendo. De alguna manera, cuando yo estaba escudriñando todo esto, dije, wow, gloria a Cristo Jesús. Tantas bendiciones que hay a favor de nosotros, y el proceso que vamos pasando en ocasiones nos es duro y difícil de comprender. Son impactadas nuestras emociones. Incluso, déjale voy a decir, nuestros hábitos son conmovidos. Pero qué hermoso es cuando nos dejamos que Dios implante los hábitos que corresponden. Amén. Que las emociones también estén bien establecidas donde deben estar establecidas. Que aprendamos nosotros a hacer de una sola palabra. Dice la palabra de Dios que tú sí sea sí y tú no sea no. Moisés tenía un concepto que lo llevó a cabo. Ciertas cosas les quiero decir que pasaron aquí, que son de alto impacto. Para mí lo fueron y lo son. Amén. Dios fue preparando cuidadosamente y cuidó de la vida de Moisés desde que lo pusieron en esa balsa. Desde allí iba cuidando la vida de Moisés. Desde allí ya el propósito iba caminando en rumbo a la dirección correcta, donde tenía que llegar un día a la presencia misma de su Creador. Lo preparó. En todo esto iba a pasar por situaciones donde iban a ser impactados de diferentes maneras, y tal vez sus emociones iban a ser conmovidas y mirarse de un momento a otro de no ser nadie a ser alguien. Y de un momento a otro otra vez de ser alguien a no ser nadie. Amén. Pero déjele voy a decir, cuando él de ser alguien que no era lo correcto, él voy a decir, era una acción que él sentía, sus sentimientos, sus emociones y lo que lo rodeaba, déjele voy a decir, los sucesos de la vida que él llevaba, lo llevó a sentirse a él poderoso. Que se sintió el justiciero de los hebreos. ¿Por qué justiciero de los hebreos? Porque él miró, dice que
Ciertamente él salió, dice, que miró a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Él trató de hacer justicia por sí mismo. Sentía con el poder, las emociones y el criterio, y forjó un hábito que él podría hacerlo por sí mismo. Pero al siguiente día salió y miró a dos hebreos, dice que discutían y peleaban entre sí. Y él les hizo la pregunta, y dijo, ¿me vas a matar así como mataste al egipcio? Eso lo impactó otra vez, de ser alguien otra vez a ser nadie. En otras palabras, miren, las emociones fueron cambiadas, los hábitos fueron cambiados otra vez. De depender de lo que había en el palacio real a vivir a un desierto y depender de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Todo esto tenemos que mirarlo. Yo lo estoy solamente narrando, parafraseando esto. Amén. Si usted sigue leyendo, dice en el verso 4, dice, y una hermana suya le puso a lo lejos, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. O sea, miren la cosa. Aquí las emociones de una hermana, las emociones de su madre fueron conmovidas, pero la confianza en Dios estaba plena. Si tú no lo libras, si tú no lo salvas, nadie lo va a librar, nadie lo va a salvar. Yo le estoy parafraseando este asunto. Una madre poniendo a su hijo en manos de Dios. Les quiero decir, muchas veces nosotros no lo queremos hacer así. No queremos poner a nuestros hijos en manos de Dios. Nosotros los queremos proteger por sí mismos. Dice la Escritura, si usted ve en el verso 2, dice que por 3 meses lo tuvo oculto, era hermoso, pero después ya no lo pudo tener oculto. Nada más póngase a pensar las emociones de esa madre, cómo estaban, en qué estado estaban. El ánimo de esa madre, cómo estaba, en qué estado estaría. Los hábitos que ella tenía anteriormente, cómo estaban siendo conmovidos. Generalmente tenía hermanos Moisés. Tenía un hermano que era mayor que Moisés 3 años. Este hermano, de seguro ellos estaban acostumbrados a tener una vida donde, definitivo, ellos cuidaban de sus hijos. Pero a estas alturas tenía que ser de una manera que no tenía otra alternativa. Los sucesos lo llevaron a vivir ese tiempo de angustia. Pero, le voy a decir, confiando en Dios. Todos estos hábitos fueron conmovidos y movidos de una manera muy directa e indirectamente. Directamente a Moisés, indirectamente a su familia. Pero el suceso tendría que llegar al punto. Muchas veces nosotros, les quiero decir que nosotros queremos servirle a Dios, pero que no toquen nuestros hábitos. Queremos servirle a Dios, pero que no toquen nuestras costumbres. Queremos servirle a Dios, pero que no toquen mi manera de ser y mi manera de creer. No es ese el punto. ¿Sabe que cuando Dios lo llama va a ser cambiado todo y conmovido todo? Va a ser tocada su manera de pensar, va a ser tocada su manera de vivir, va a ser tocada su manera de los hábitos que usted tiene en costumbre. Va a ser tocadas sus costumbres, van a ser tocadas sus actividades. Pero ¿cuánto lo aceptamos? ¿Cuánto le tenemos un límite a Dios? Sí, Señor, te voy a servir, pero esta parte no la toques de mí. Sí, Señor, te voy a servir, pero esta parte que se quede tal como está. No, Señor. ¿Usted cree que no era posible que Dios usara a Moisés allí en el palacio real del rey de Egipcio? Era posible, pero era necesario que pasara por esos sucesos para que entendiera quién es Dios, quién es su Creador. Gloria a Cristo Jesús.
Para darse cuenta usted, déjele, voy a decir que aquí pasó algo muy, muy poderoso. En cuanto abrieron esa canasta, si usted ve el verso 6, dice, y cuando abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Se dieron cuenta inmediatamente que era un niño hebreo. ¿Quién lo libró a Moisés? El Todopoderoso. ¿Quién es el que nos puede librar a nosotros? El Todopoderoso. Si usted no lo libra el Todopoderoso, usted no se va a librar por sí mismo. Yo no me voy a librar por sí mismo. Los sucesos que pasan, nosotros no nos vamos a poder librar a sí mismos. Todo se empezó a acomodar de una manera increíble. Se puede decir, para lo que pasó aquí fue algo increíble. Estaban persiguiendo a los niños de los hebreos. ¿Para qué? Usted sabe para qué. Para decapitarlos. Pero aquí la hermana de Faraón contribuyó y le dijo a su sobrina, le dijo, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré y llamaré a llamarte una nodriza de los hebreas para que te críe al niño. Qué casualidad que fue directamente a la madre del niño. No es casualidad. Se puede decir, qué casualidad. No, es un plan divino de Dios. ¿Qué le quiero decir? Los sucesos que pasan en ocasiones los miramos tan desacomodados que empezamos nosotros incluso hasta a dudar de Dios. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Quisiéramos que a todo el mundo le pasara menos a nosotros. No, ¿sabe que cuando esté pasando por situaciones, dele gracias a Dios, démosle gracias, gracias Señor porque estoy pasando por esa situación? Cuando aprenda a darle gracias a Dios por esa situación, es cuando usted va a empezar a mover sus hábitos. Porque el hábito de nosotros es darle gracias a Dios cuando recibimos algo bueno. Pero debemos de cambiar ese hábito. Ahora tenemos que aprender a darle gracias a Dios, aunque recibamos algo malo. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria para siempre y por siempre. La aceptación de la hija de Faraón aprobó todas las cosas, pero no fue porque ella lo aprobó, sino porque Dios tenía un propósito. Hay cosas que pasan, wow, ¿cómo pasaron estas cosas? Le voy a decir que en ese punto, si pasamos por alto todo esto, nada pasó. Fue una coincidencia en todo. Fue una coincidencia lo que pasó. No, no fue una coincidencia, era un plan divino de Dios. Cuando usted esté pasando por la situación, es un plan divino de Dios. Y le voy a decir que dice la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. No se crea, todo esto trajo un suceso. En cada movimiento que pasó, esto trajo un suceso a un cambio. Y los hábitos tuvieron que tener un movimiento, hermanos. Todos vivían en paz en Egipto. Allí en Gosén se gozaba, se deleitaba. Gosén. O sea, Gosén, se gozaban. Se deleitaba. Era una de las partes mejores de Egipto. ¿Quién los puso allí? ¿Quién era José? ¿Cómo puso el Señor a ese pueblo allí? Primero mandó a alguien ahí para que preparara todo el camino. El suceso de José, ahí tenemos otra enseñanza poderosa para un ministerio. ¿Usted tiene un ministerio? ¿Usted quiere servirle a Dios en la comodidad de su bienestar, en su placer, su deseo? No quieren esforzarse, no queremos esforzarnos en ocasiones. Yo también. No se cree que estoy hablando nomás por usted que está ahí, no, por mí también. Muchas veces yo no me quiero esforzar, yo en lo que cabe, todo en mí, confortamiento, servirle a Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? El suceso del trabajo a nosotros nos trae una incomodidad. Los hábitos, y le voy a decir que no me he podido acostumbrar a esos hábitos, pero tengo que pelear todo el tiempo con ellos. Porque es una necesidad para mi vida. ¿Qué estoy diciéndole con todo esto?
los hábitos que debemos de criar en el servicio y la obediencia a Dios deben de ser hábitos que tenemos que nosotros pelear toda la vida. Que es un hábito conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 12? Gozosos, dice. ¿En qué? Sufridos. ¿En qué? Pero constantes. Mire, habla de 3 sucesos ahí que son esenciales para nuestra vida. Gozosos en la esperanza. Es que en medio de la situación difícil tenemos que tener la esperanza viva, que vamos caminando en el camino correcto hacia el destino que Dios nos ha preparado ya para nosotros, donde usted y yo vamos a tener esa promesa cumplida por Dios. Gozosos en la esperanza. ¿Sabe que el Señor Jesús, cuando dice que iba con su cruz cargando, el capítulo 2 también del libro de Hebreos, dice: por el gozo puesto que llevaba delante de él, y todos lo miraban, iba todo golpeado, pero iba bien gozoso. Llevaba un gozo porque delante de ese martirio estaba por propiciarse algo sobrenatural para toda la humanidad. Ese es el punto. En este sufrimiento que usted le llama sufrimiento, gozosos en la esperanza. Vamos en un proceso donde si usted alcanzara a mirar por el gozo puesto que llevo delante de Dios. Sufrido en la tribulación. Si tengo que pasar por tribulación, sufrido, pero fiel. Nosotros en ocasiones, en tiempo de enfermedad, no podemos servirle a Dios. No, le voy a decir, en tiempo de enfermedad se le puede servir a Dios. Mire qué pasó en tiempo de dolor si usted mira, da testimonio la palabra de Dios que David en tiempo de dolor estaba más allegado a Dios, en una búsqueda continua de su Creador. Su servicio no menguó. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón que lo molestaba. Tiempo de servirle a Dios con todo y aguijón, vámonos. Si usted mira el capítulo 12, verso 12, dice: gozosos en la esperanza, llevaba un gozo delante de él, sufridos en la tribulación, pero de seguro traían un contacto directo con Dios siempre. Tal vez nosotros no tenemos que pregonar qué hacemos y qué no hacemos, pero les quiero decir, dice la Escritura, el capítulo 15 del libro de Juan: el árbol por sus frutos es conocido. Si yo digo que soy y no soy, los frutos me van a detectar. Si usted cree que es y no es, los frutos lo van a detectar. El esfuerzo que llevó a cabo Moisés no se trataba de un esfuerzo cualquiera. Dejar el palacio en Egipto lo llevó a una incomodidad. Los hábitos que tenía en el palacio cambiaron totalmente. De que le sirvieran ahora a él, buscar servir. Les quiero decir que cuando llegó allá a Medián, no se cree que llegó y se sentó a que le sirvieran. Él era un príncipe. ¿Pero qué llegó a hacer? Llegó y empezó a servir. Dice que le sacó la agua a las hijas de su suegro. Les dio agua y las defendió. Empezó sirviendo. Después, ¿qué dice? Le dio a su hija Séfora, ciertamente. Pero ¿sabe qué? Empezó a servir. Gloria a Cristo Jesús. El tiempo nos agobia siempre y nos lleva a prisa. El impacto en los hábitos personales, hermanos, siempre está continuamente a nuestro alrededor. Como les decía, hasta la hija de Faraón fue impactada de una manera que ustedes lo pueden mirar en la palabra de Dios. Sus hábitos también fueron conmovidos y cambiados. De ser una hija que no tenía ninguna responsabilidad, tomó una responsabilidad de un hijo que no era ni de ella.
Sus hábitos cambiaron también. Ahora tenía un pendiente que ella tenía que estar al pendiente de ese niño que adoptó. O sea, los hábitos cambian. Nosotros, ¿qué tipo de pendiente tenemos? Muchos de nosotros seguimos con los mismos hábitos. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no prosperamos? Porque los mismos hábitos llevamos años tras años tras años. Qué bueno fuera que fueran unos hábitos de disciplina, de servicio, de búsqueda, de un anhelo de nosotros salir adelante. Pero hay multitudes que su anhelo es pasar el día es todo. Como el que va a trabajar, hacer sus 8 horas y ya cumplieron. Pero no es el punto hermanos. Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta, cuando usted acepte el llamado de Dios, sus hábitos van a ser conmovidos en su totalidad. Van a cambiar todas esas cosas, sus emociones van a cambiar. Van a cambiar incluso hasta su manera de pensar, su manera de usted, incluso vestir. Mi manera. Ciertamente, en ocasiones nosotros nos tomamos ya la libertad y empezamos otra vez, regresamos a los antiguos hábitos. Yo casi no usaba camisa, era un short nomás, todo el tiempo andaba en short. Estaba quemado, parecía negrito. Y le voy a decir que son hábitos que tenemos que nosotros mirar que van a ser conmovidos. Amén. El impacto de los hábitos personales en sí, así se llama este tema. Amén. El impacto en los hábitos personales. Les quiero decir, no se crea, todo es impactante. Si usted analiza punto por punto de 2, Moisés fue impactado también con la noticia que recibió del hebreo que le dijo, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Fue impactado. De ser un valiente y valentón que quería ser un justiciero, a tener miedo. Dice la escritura, el capítulo 2, verso 3, y si usted lo quiere mirar, mírelo. Dice, al día siguiente, dice, salió y vio a los hebreos que reñían dice, espérenme, porque ya se me perdió. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez y juez sobre nosotros? Qué preguntas tan directas. Amén. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice que tuvo miedo. El ego que traía se le acabó en un instante. De ser el valentón, aquel justiciero, pasó a ser impactado por el miedo. Dice, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha sido descubierto. No era para menos. ¿Sabe cuál era la actitud de Faraón? Los hábitos de Faraón también cambiaron. Porque Faraón quería mucho a Moisés. Pero después de allí dice que lo buscaba y procuraba matarlo. De ser un huésped y un príncipe a ser un fugitivo. Qué cambios tan drásticos, ¿verdad? Pero déjale, voy a decir, entonces todo este proceso iba caminando al propósito y al plan divino de Dios. Aquí todavía no conocía a Dios, Moisés. Había oído que había un Dios. Ellos ya le habían enseñado, sus papás le habían enseñado que el Dios de los hebreos es el creador de los cielos y la tierra. Ya lo sabía, pero no lo conocía. El impacto de los hábitos personales le llevó a él a vivir estas situaciones. En cada situación aprendió algo. Por todos los acontecimientos podemos mirar, Moisés lo llevó al punto, dice, de huir de Egipto.
Él no tenía en mente huir de Egipto. Muchos de nosotros no tenemos en mente muchas veces hacer algunas cosas, pero es necesario. Dios las propicia, en ocasión permite que se propicien porque quiere hacer cambios en nuestra vida. Y esos cambios son para bien, no son para mal. Pero en ocasiones nosotros estamos cómodos como estamos. Moisés no tenía por qué meterse en problemas, él vivía bien. Pero lo que tuvo que hacer allí. Amén. Esta huida de Moisés le impactó en sus hábitos personales también. ¿Sabe por qué? Porque él estaba acostumbrado a que lo atendieran. Estaba acostumbrado a que él daba órdenes. Ahora ya no tenía a quién mandar. Ahora ya no tenía tampoco la posibilidad de solamente estirar la mano y comer a la hora que él quería. No. Ahora tenía que pasar una hambrecita y caminar por un desierto y sin agua. Amén. Sus hábitos cambiaron. De estar saciado a tener hambre. O sea, de tenerlo todo a no tener nada. Amén. El hábito. Amén. Todo esto fue de alguna manera impactado. El hábito fue conmovido en su totalidad. Amén. ¿Qué le voy a decir? Tuvo otro encuentro ahí donde lo llevó a un término de él, de alguna manera ser útil para algo. Dice que las hijas de Jetro llevaban sus ovejas a darles de beber a sus ovejas o a darles agua a sus ovejas. Los pastores de esa región molestaban a estas muchachas. Si usted nota, dice la palabra de Dios que dice que las muchachas las defendió él de los pastores. Y dice que él estaba instruido. Sus hábitos bien cambiado. Ahora, la instrucción que había recibido ya la estaba sirviendo para algo acá. En otras palabras, hay cosas que aprendemos aún en el mundo que nos van a servir aquí para nosotros defendernos y hacer las cosas correctamente. Y le voy a decir que no se ve ni dice que mató a aquellos pastores, solamente los defendió a estas muchachas y les ayudó. En otras palabras, puso un orden de respeto. Muchas veces nosotros aprendemos esto, aún en el mundo nos lo enseñan estas cosas. Hay cosas que hay en el mundo que debemos de aprender y atesorar, guardarlas en nosotros, no porque sean beneficiosas para nuestra vida en la salvación, sino porque son necesarias para no cometer errores más grandes de los que ya habíamos cometido. Este es uno de los puntos. El impacto en los hábitos personales, hermanos, va día tras día en nuestra vida. Les quiero decir, fue impactado de otra manera. Llevado a la casa de su suegro, de Jetro, que después fue su suegro. De él ser un príncipe, cambió a ser un pastor. De ahí le voy a decir, hay cambios que pasaron muy especiales en Moisés. Voy a adelantar, ¿sabe por qué? Porque el tiempo siempre se nos va. Y esos cambios que pasaron en Moisés fueron a favor del propósito. Ese propósito, les quiero decir que usted y yo podemos mirar lo que fue caminando de un proceso, de algo que usted puede mirar que pasó desagradablemente, porque esto fue algo desagradable. Empezó a tomar figura tan agradable que él empezó a ser un caudillo. El caudillo de los hebreos. Para los que no sepan qué es caudillo, hermanos, él fue el representante de Dios ante los hebreos para negociar. En otras palabras, fue como un líder político para negociar la salida de los esclavos de Egipto. De ser un justiciero a ser un caudillo. Amén. Los impactos sufren un impacto cuando Dios nos llama, hermanos. Aquí va el punto porque ya el tiempo ya se nos va.
Si nosotros no nos damos cuenta, el punto que Dios quiere es que esos hábitos sean impactados por el llamamiento de Dios para hacer cambios en nuestra vida y tomar la dirección correcta hacia donde Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Donde Dios nos llamó con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos llamados a un servicio para nuestro Creador. Amén. Esos hábitos, ustedes tienen que saber que esos hábitos tienen que sufrir modificaciones. Aleluya. Y son modificados cuando el hombre decide aceptar el llamado de Dios. Si no decide aceptar el llamado de Dios, sus hábitos no van a ser impactados. Sus actividades, sus actitudes no van a ser impactados. Porque aquí viene también en el hábito, viene una actitud. Y la actitud muchas veces nosotros la queremos mantener exacta, tal como éramos antes. Así también queremos mantener la misma actitud. Pues no se va a poder. Si usted quiere servirle a Dios, su actitud también tiene que ser impactada, porque la actitud es un hábito también. Gloria a Cristo Jesús. Amén. A Moisés cada situación lo fue llevando a un encuentro con su Creador. Cada situación lo fue acercando hasta el punto donde tenía que confrontarse con su Creador. Esto es lo que usted y yo necesitamos entender. Cada situación nos va a ir llevando hasta alcanzar el punto donde Dios nos quiere poner cara a cara con Él. Frente a frente con Él. Amén. Les vuelvo a repetir. Podemos mirar que Moisés trató de hacer justicia por sí mismo a favor de los hebreos. Él se tuvo que, de alguna manera, dar la idea de que él podía ser útil para defender a los hebreos. Él ya lo tenía en su mente, tal vez en su corazón. Pero miren, sus hábitos a través de ese suceso fueron conmovidos en su totalidad y deshechos en su totalidad. Amén, aleluya. Cambió la dirección de su vida déjenlo decir, de 90 grados ese cambio. Su totalidad completa. Si él podía ayudar un poquito a los hebreos estando allí en el palacio real, ahora él solo contra un ejército tan numeroso de los egipcios y poderoso, porque era el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, ya no estaba en su capacidad para él confrontarse y hacer justicia. Ya no iba a poder. Pero miren lo que Dios hizo. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que poner atención. Dice la escritura que él hizo justicia y él mismo fue y sepultó al egipcio. Dice, aquí se acabó el asunto. Yo no sé qué pensaría si cada que pasara algo así similar iba a ir exterminando a un egipcio. Yo no sé qué pensaría. Pero sus hábitos tenían que ser movidos en su totalidad. En otras palabras, en esa forma de sus hábitos que tenía, no era útil para la obra de Dios. Tenía que ser conmovido en su totalidad. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez usted no ha comprendido eso, tal vez yo no he comprendido eso. Mis hábitos tienen que ser conmovidos en su totalidad. Esto lo llevó a huir de la tierra de Egipto, como les había dicho, y lo llevó hasta ese lugar Medián, allá donde se encontró con Jetro. Amén. Después de que sus hábitos cambiaron totalmente, sus hábitos fueron cambiados y tomaron otra dirección. Aquel hombre ya no era el mismo que estaba en Egipto estando allá en Medián. No era el mismo, ya era otro hombre. Y miren, aquí vienen los cambios. Los cambios fueron así: de ser un justiciero a ser un caudillo de los hebreos. ¿Ok? El otro cambio, para los que no saben lo que es caudillo, una vez más les vuelvo a repetir. Era un intermediario de Dios entre los egipcios y Dios. Amén. En otras palabras, era un representante, como quien dice aquí, político, para que me entiendan. No se oye bien eso, pero eso era lo que era. Él era una persona que intercedía a través, no por sí mismo, aquí ya traía el respaldo de Dios. Amén. Por Dios, ya estaba en unos hábitos correctos. Ya la manera de pensar de él se le había
cambiado en su totalidad. Su manera de él dejarse guiar por sus emociones habían sido conmovidas en su totalidad. Ya sus emociones ya las había cambiado en su totalidad. Amén. El cambio fue de ser de una manera, una vez más, caudillo, quiere decir, como les dije eso, un representante político. Amén. Pero aquí los cambios siguieron en Moisés, de ser un hombre impulsivo a ser un hombre manso. Amén. Dios da testimonio de que Moisés era un hombre, el hombre más manso de la tierra. En el libro de Números, si usted tiene tiempo después, mírelo allá, capítulo 12, ahí da testimonio y dice la palabra de Dios, aquel varón Moisés dice, era muy manso. Era muy manso, dice la palabra de Dios. Dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, da testimonio de ser el hombre más manso de toda la tierra. Usted cuando tenga tiempo vaya al libro de Números capítulo 12 y ahí lo va a mirar. Amén. Después, una vez más, fue impactado su intelecto, su manera de pensar, fueron impactadas. Aún estando allá en Madián, fue impactado otra vez. Todos los cambios que vivió Moisés, pero siempre Dios lo iba llegando, en cada cambio lo iba llevando hasta alcanzar el propósito en su totalidad. Amén. Empezó en Madián, ya dejó de ser el príncipe y ya era un pastor de ovejas. Pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Amén. Pero miren, cambió de ser pastor a ser un líder visionario. De una manera que usted puede mirar, de pastor de ovejas a un caudillo, en otras palabras, a un representante de un pueblo numeroso, a un hombre que tenía el propósito y el plan de hacer saber que había un Dios que lo había a él encontrado y cambiado su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de él representarse y su manera emocional también la había cambiado. De alguna manera que antes él se representaba por lo que él sentía, sus emociones eran las que regían su vida. Ahora aquí ya no iba con sus emociones, ahora aquí ya iba bajo un orden, el cual, le voy a decir, sus hábitos ya habían cambiado. Su manera de pensar ya había sido movida a una manera de pensar correctamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Anteriormente les quiero decir, si ustedes notaron lo que leímos allá, dice que le dio miedo, el capítulo 2, 13 del capítulo 2, dice que tuvo miedo. Cambió de ser un hombre miedoso a ser un hombre audaz, valiente, obediente. O sea, los cambios que tuvo que hacer Moisés fueron cambios radicales que lo llevaron a él a tomar el llamado de Dios con seriedad. Pero ¿cuándo fue esto? Cuando él tuvo el encuentro con su Creador. Amén. Además, él fue invitado, no fue obligado, así como usted es invitado, como yo soy invitado, fue invitado a vivir una vida en obediencia a su Creador. Él no fue obligado. Usted no es obligado. Usted es invitado a ser obediente a Dios. Yo no les pido obediencia a mí, pero sí los invito a que obedezcamos a Dios. Yo no les pido fidelidad a mí, pero sí les invito a que seamos fieles a Dios. Amén. Cambió de guiarse a sí mismo por sus hábitos y sus instintos que de alguna manera eran impulsivos, esos instintos, a ser guiado por su Creador. Miren, si usted está tomando este mensaje, ojalá y usted lo alcance a notar. Esos cambios nos hacen falta a nosotros en nuestra vida personal. Esos hábitos que tenemos nosotros de desobediencia, de deslealtad, de indiferencia. Muchas veces nos guiamos a sí mismos, pensamos que lo que hacemos es correcto. Hemos creado hábitos que no son agradables a Dios.
Todas estas cosas vale la pena que usted las medite, las piense. Hay una gran enseñanza aquí y es ministerial esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere verdaderamente hacer lo que Él prometió hacer en nosotros. Para llegar a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, se requiere de que usted y yo nos dejemos tratar por Dios. Que nosotros nuestros hábitos los hagamos a un lado y que creemos nuevos hábitos conforme a la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Anteriormente se guiaba por sus propios instintos, después cambió. Este cambio lo hizo, ahora Dios era el que lo guiaba a él. Sus instintos ya eran secundarios. Ahora su voz que él tenía anteriormente, que él escuchaba por sí mismo, ahora la puso a un lado y ahora la voz de Dios era la que lo guiaba, que era lo que tenía que hacer. Y consultaba a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Amén. Ahora, la voz de Dios desarrolló una capacidad en Moisés. Y esa capacidad también la desarrolla en nosotros cuando nosotros somos obedientes. De ser un hombre indisciplinado en su carácter, en su manera de ser, a ser un hombre disciplinado. De ahí le voy a decir, a sujetar su carne, a sujetar su persona, a estar bajo obediencia de Dios. No se crea él sabiendo que era un hombre que Dios lo respaldaba. Podía haber llegado con una arrogancia ahí. Yo soy hijo de un Dios poderoso. Me mandó el gran yo soy. ¿Me escuchas o me escuchas? No llegó diciendo eso, ¿me escuchas? No, no, no. El Dios, primeramente se presentó ante los hebreos, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Tuvo que entrar en un proceso donde él, todo lo que él antes decía era de alta importancia, pero aquí se trataba de representar al Dios creador de su vida. Sus hábitos quedaron en un lado, como les dije, eran hábitos personales que no lo llevaban más de un problema a otro problema. No sé si usted lo haya notado, pero eso es a lo que nos llevan nuestros hábitos. De antes, su cambio fue tan impactante. Se trataba de que él, con sus propios hábitos, no iba a poder guiar a un pueblo. Tenía que ser guiado por Dios para poder guiar a un pueblo. Tenía que ser él, obediente a Dios para él, poder alcanzar gracia delante del pueblo de Dios. Además, a través de cambiar sus hábitos, heredó el sentido de responsabilidad y lealtad a Dios. Esa responsabilidad y lealtad a Dios lo llevó a hallar gracia delante de Dios de tal manera que sabe que era tomada en cuenta aún la opinión de Moisés ante Dios. Es que aquí no se trataba solamente de él, sino que se trataba aquí, estaba de por medio todo un pueblo, una gran multitud. Se trataba de la vida de muchos y usted y yo muchas veces no nos damos cuenta. A veces con nuestros hábitos nosotros arrastramos a varias personas con nuestros hábitos. No entré a ese punto, pero mire, déjelo decir, los hábitos han llevado sufrimientos a multitudes. Las circunstancias de lo que le estoy hablando en los hábitos, hermanos, les quiero decir que miren, apenas aquí pudiera empezar la enseñanza, porque estos hábitos han llevado sufrimientos a familias enteras, a personas que han sufrido personalmente, por causa de sus hábitos han sufrido consecuencias en sus propias personas físicamente. Y no tan solo en las personas físicamente, sino llevan de paso a sus hijos, llevan de paso a sus esposas, a sus esposos. Vamos a hablar de un mal hábito, por ejemplo, así rápidamente y vamos a terminar. Por ejemplo, hay muchos que han tomado un hábito en medio de las situaciones y problemas. Tienen un hábito de buscar un refugio en cosas ficticias que los llevan a tener otro problema mayor que el que tenían antes. Y es un hábito contrario y erróneo. Muchos por sus hábitos han propiciado enfermedades físicas que los tienen postrados en una cama y después con el clamor y culpando a Dios muchas veces por lo que les pasa. Estamos hablando de problemas serios que existen en nuestros medios por causa de hábitos que no son
aprobados, ni tampoco de beneficio para nuestras vidas. Estoy hablando de hábitos, pero también ahí vienen costumbres. También vienen actividades propias de nosotros, que le voy a decir que son de alguna manera manifiestas, porque son actitudes que tomamos. Yo soy así, a mí ¿quién me va a cambiar? Pero ya cuando está en el problema, entonces sí se acuerda que tiene un Dios. Acuérdese, hoy en día. A través de todo esto, lo que les quiero decir para terminar aquí, Dios quiere tratar con nosotros. Y si usted y yo permitimos que nuestros hábitos sean tocados por la voluntad y la palabra de Dios, nosotros vamos a mirar el cambio. Pero yo le voy a decir que ese cambio se trata de que usted y yo nos propongamos a obedecer a Dios. Les voy a decir que el encuentro que tuvo Moisés con su Creador lo llevó a tomar una decisión determinante. El apóstol Pablo, cuando él se entregó también y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy el que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Esa palabra, ¿qué quieres que haga? Mira, empezó desde el principio. Mira, ahí ve a la calle derecha. Ahí hay un hombre que se llama Ananías. Él te va a decir lo que te conviene hacer. Empezó, el punto de partida fue obediencia. Moisés igual manera. Y todos los siervos de Dios así ha sido. Usted es un siervo de Dios, ¿cómo va a empezar? ¿Sabe qué? El que no se ha arrepentido, dice la palabra, es arrepiéntete y mira de dónde has caído. Y el que no se ha bautizado dice: arrepiéntase y bautícese. Y el que no ha decidido a servirle a Dios, oye, estoy a la puerta y llamo. De tantas maneras que nos habla Dios. Y aún a los escogidos, a los llamados, a los lavados con su sangre preciosa, dice: dejando vuestra vana manera de vivir. Estamos hablando de cosas que son una necesidad. Los hábitos que hemos tomado en ocasiones nos conectan a la muerte, y la muerte nos va a conectar al infierno. La invitación es que usted y yo tomemos responsabilidades. El encuentro que tuvo Dios con Moisés cambió la dirección de su vida en su totalidad. De ser un inservible a ser algo que servía para la obra de Dios. Escúcheme lo que estoy diciendo. Cuando usted atienda al llamado de Dios, él va a decir que sus hábitos van a tener que ser conmovidos y tocados. Sus actividades van a ser tocadas y conmovidas. Si hablaran nada más del trabajo, ¿sabe qué? Alguien que busca un trabajo, sus hábitos cambian. Si estaba acostumbrado a levantarse a las 12 del día, y si usted es responsable y toma ese trabajo con seguridad, con seriedad, su responsabilidad va a ser estar a la hora que le dijeron ahí. Muchas personas por eso no se comprometen a trabajar, porque no les gusta estar bajo una responsabilidad y un orden y una disciplina. Pero es necesario que entremos en disciplina. Los hábitos de nosotros en ocasiones no enseñan nada bueno. Enseñan algo que vamos heredando, cosas que no corresponden al orden de Dios. Amén. El que toma, ¿usted cree que le está enseñando algo bueno? Es un hábito malo. El que habla malas palabras es un hábito malo. Que se prostituye, el que roba, el que mata, son hábitos malos. ¿A dónde nos conectan esos? A la muerte. Dios quiere cambiar esos hábitos. Hasta su manera de pensar la cambia el Señor cuando usted cambie sus hábitos. Amén. Dios los bendiga, los guarde, hermanos. Es un placer hablarles de estas cosas. Ciertamente no les hablé tantas cosas como yo quería. Y les voy a decir que nuestro Dios tiene algo maravilloso para nosotros cuando nosotros miramos con los ojos que tenemos que mirar las cosas. Mientras usted no las mire con esos ojos, usted va a mirar las cosas simples. Es más, sus hábitos van a ser los mismos. Una vida de religiosidad, de mediocridad y de irresponsabilidad. Les invito a que usted y yo busquemos más de Dios, aprendamos de los siervos de Dios. Amén. Dios les bendiga, les guarde. Realmente es un placer. Y si alguien no se sintió muy agradable o muy contento con este asunto, mire, los sucesos que estamos hablando no los estoy inventando yo.
todos estos sucesos pasaron. Yo quedé corto, siempre el tiempo nos gana. Muchas cosas que aprender aquí. Realmente este es un punto donde apenas estamos empezando y ya se acabó el tiempo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que el Señor siga fortaleciendo a los que están en necesidad. Nuestro hermano Ismael, nuestra hermana Lourdes, hermana Nancy. Les quiero decir que a todos nuestros hermanos les voy a invitar que piensen, ya dejen su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y a los que están enfermos vamos a pedirle al Señor que el Señor los fortalezca, los llene de fuerzas nuevas para que puedan servirle mejor al Señor cada día que les dé el Señor. Y vamos a pedirle al Señor todos juntos esta tarde para que Dios nos permita continuar aprendiendo. Eso es lo que se trata, aprender. Amén. Oremos también por nuestros hermanos allá en Kansas. Nuestra hermana Angélica pidió la oración por una concuña de ella. Les invito a que nos unamos en oración. Hay una gran necesidad allí. Hay una potestad muy terrible que está operando en muchos seres humanos. Pero vamos a pedir al Señor que el Señor haga libre a esta joven y que el Señor le permita mirar que hay un propósito en su vida. Por toda la familia de nuestro hermano William y por cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Nuestro hermano pastor José Gutiérrez en Colima, nuestro hermano Luis Ángel también en La Piedad, nuestro hermano José Alcázar en Tinguindín. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor los levante cada día con más fuerza. Amén. Y a cada uno de nuestros hermanos que participan en un ministerio, que el Señor les permita tomar con seriedad todas estas cosas y que nos permita alcanzar la meta que es la vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús oremos. Señor Jesús, gracias Padre amoroso por ser tan bueno, poderoso Jesús. Gracias Señor Jesús, porque a través de tu palabra me doy cuenta, Señor Jesús, que hay algunas cosas que tengo que cambiar, Señor Jesús. Señor, yo sé que tú, Padre amoroso, me quieres impactar también en mis hábitos personales, Señor, que yo de alguna manera en ocasiones, Padre bendito, llevo, bendito Dios, como rutina, Señor Jesús, que tú seas, Padre amado, el que cambies mi vida, Señor, que cambies, Señor Jesús, mi manera de servirte, Señor, mejor, Padre amado, cada día, Señor Jesús, y que bendigas, Señor Jesús, a cada uno de tus siervos, de mis hermanos, Señor, de los que están en necesidad, nuestra hermana Lourdes. Tú, Padre amoroso, fortalece ese cuerpo físico, Señor Jesús. Padre bendito, y gracias porque le has mantenido, Señor, hasta este tiempo. Padre amoroso, libre de esta enfermedad, Señor. Padre bendito, y que tú seas, Señor, el que la levantes cada día con nuevas fuerzas, Señor. De igual manera nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Ismael y cada uno de los que están en necesidad, Señor Jesús. Esta doncella, Señor, yo no sé cómo se llama allá en Kansas, Señor Jesús, pero que tú seas el que tomes, Padre amado, ese corazón, esa mente, Señor, y los hagas libres de todo principado y potestad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado. Tú reprende todo principado y potestad, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Padre amado, te lo pedimos, Señor, que hagas libre a tu sierva, Señor Jesús, Padre amado, y usa a tu sierva, Señor, Padre amado, que siga hablando y pregonando esta palabra de poder, Señor. Nuestra hermana Ivy, Señor, que sea bautizado, Señor, Padre amoroso. Tú también bendices su vida, su familia, sus hijos, Padre amoroso, su hogar. Por nuestro hermano Albert, Señor Jesús, Padre bendito, su compañera, Señor, Padre bendito, futura esposa, bendícele, Señor. Y tú, Padre amado, cuida de tus siervos, nuestro hermano William, Señor, fortalécelo cada día, que tú seas, Padre amado, el que lo levantes con victoria cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu pueblo, Señor, y por todos los que están a través de esta red. Cuida de ellos en el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre amoroso. Amén. Gracias, Señor Jesús. Si usted lo cree, séllelo solamente con un amén. Señor, lo creo, Padre amoroso, que tú eres el poderoso, que puedes cambiar la vida y la situación de todas las personas que están en clamor, en necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los vemos aquí el viernes. Vamos a tener oración. Los que están invitados y los que han venido a la oración, les invito una vez más que nos unamos a venir a orar aquí a las 7 de la tarde, mañana viernes.
Así es que les invitamos. Y el viernes, el jueves tenemos también servicio, así es que el servicio aquí online, los esperamos. Y no se les olvide, el viernes tenemos oración, el sábado también oración a las 5 de la mañana. El domingo el servicio a las 9 de la mañana. Vamos a seguirnos deleitando. Estamos esperando que lleguen almas que vienen de fuera, que van a llegar, que Dios nos bendiga y cuide de ellos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.